capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. Hoy día es el último capítulo del año. Hoy estamos terminando el año ya. Sí, y tenemos un capítulo especial. Ay. ¿El último capítulo del año, Carlito? Ay, qué más avanzaba. ¿Seguimos? ¿No seguimos? Sí. Sí, bueno. Obvio que vamos a seguir si tenemos que seguir cuidando a la gente. Sí, pues. ¿Cierto? Enseñarle a la gente a cuidarse. Eso. Y que no lo hagan hueones. Eso. No, hay mucha gente que nos está siguiendo y que nos está preguntando y que nos hace, nos da estímulo para que sigamos en esta camino de éxito. Oye, cuídense en la fiesta, todo con moderación, por favor. Ya, y sean felices. Oye, este es un capítulo especial porque la gente está haciendo muchas preguntas. Entonces decidimos abrir una cajita de preguntas el otro día y guardé todas las preguntas y las va a contestar el doctor hoy día. Los dos, no Ya, yo es solo. que hay unas que son como para enfermera y hay otras que son como para, ya saben, los que nos siguen, no me empiecen a retar por las patas porque vamos a transparentar que grabamos de 2 capítulos seguidos y ya vamos en el segundo. Y Ya las patas las tienen ya. me baja la presión, soy operada de varices. Y además, en mi sillón, así que yo me siento como quiero. En mi podcast, en mi sillón, y me siento como quiero. Ya. Ya, Carlito. Han hecho muchísimas preguntas. Dale. Unas de salud y unas no de salud. Pero las vamos a leer ¿Son todas. ¿Son personales? Sí, pero las voy a leer todas. Ahí tú ves si contestas o no. Ah, ya. Ya. Rosy dice, tengo diabetes mellitus 2. Tomo 2 metformina, una de 1 gramo y un Jardiance de 25 miligramos. Estoy flaca. Sí, pues es que el Jardiance es un medicamento, se llama empaglifosina, que es un medicamento que está cambiando un poco la evolución de estos pacientes, así que es un muy buen medicamento. Lo que hace ese medicamento es hacer perder azúcar por la orina. Y al perder azúcar se pierde un poquito de sal y un poquito de agua, como hemos visto en otros capítulos. ¿Ya? Esa es una bomba que siempre funciona así y protege el riñón y el corazón. Así que es una tremenda droga y ojalá que le esté yendo bien con ese medicamento porque tiene algunos efectos colaterales, pero que se los tienen que decir que puede producir. No, se las voy a decir. Los que toman Jardiance tienen que lavarse bien después la parte íntima. Sí, como dice el Tote. Tienen que lavarse bien las partes íntimas porque el azúcar, así como arrastra agua, también es muy rico para las bacterias. Sí, entonces puede producir irritación en la piel de los genitales, así que... Y puede producir infecciones. Sí, hay gente que le pasa y gente que no, así que no es solo un asunto de aseo, sino que también hay predisposiciones individuales, hay que estar atento a eso y que la gente sepa que ese es un efecto colateral del remedio. Mira, Christopher Hernández dice... ¿la ansiedad y el estrés afecta al corazón? Obvio que todas esas cosas afectan en cierta medida porque se secretan ciertas hormonas que producen cambios en el organismo, producen cambios en el corazón, pueden dar taquicardias, pueden dar otras cosas, pero así como concepto general, yo lo dejaría en un segundo plano, ¿ya? O sea, si aquí entra un perro, a los dos nos sube la presión. El perro no produce hipertensión y no es psicológico, es una reacción. O sea, el cuerpo reacciona a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Entonces, si estamos en un ambiente que es agresivo con nosotros, evidentemente el cuerpo se va a defender y va a secretar ciertas hormonas y eso produce cambios en la presión, en el pulso y finalmente en el corazón. Esta pregunta no es de salud, pero bueno. También la voy a hacer porque nos preguntan mucho. A mí me escriben todo el rato por esto mismo. No necesitan una secretaria con 20 años de experiencia. Oye, nos escribe mucho personal de salud que quiere que los contratemos acá. Miren. Sí, pero nosotros somos una corporación chiquitita. Sí, somos chiquititos y pobres y toda la plata que tenemos la usamos en los pacientes. Entonces, nos encantaría tener más personal, nos encantaría...
pero ni una posibilidad. Sí, para eso necesitamos más apoyo de ustedes. Sí. Háganse socios en corporacioncer.cl y con eso vamos a ir creciendo. ¿Te acuerdas cuando partimos? Yo era la única... Sí, pero es la única. Era... Bueno, ahora somos 3. ¿Sabéis qué? Yo voy a decir algo. Ya vamos a empezar con problemas. No hay problema. Lo que pasa es que cuando partimos, así como todo parte, nos embarcamos en un proyecto, nosotros no teníamos ninguna relación sentimental ni nada, sino que teníamos este sueño en común y no estaba en mi descripción de cargo ni hacer el aseo. Sí, es verdad, pues, porque ahora Aquí hay que hacer de todo. Porque ahora más lo que huevean, ay no, eso no va adentro, sorry. Sí, aquí se hace de todo porque somos todos Por los parte. pacientes hacemos de todo nosotros, de todo. Aseo. Nos feriamos, hacemos aseo, Sí, de servimos café. Como me decían en la universidad, a mí no se me cae la toca No. por limpiar un baño ni nada. Así que nos encantaría tener más gente que nos ayude, pero está difícil. Además, ahora estamos invirtiendo en hacer este podcast para que ustedes tengan información de salud, para que más gente llegue a nosotros y así también llegue más gente a donar. Sí, po. Así que rájense también. La Paula Ortiz dice, ¿es necesario operar un Wolff Parkinson White? Si es que es asintomático, el Wolff Parkinson White es una situación eléctrica del corazón en que hay un cablecito que está abierto que no debería estar abierto y a veces se forma un circuito eléctrico que produce una taquicardia, que es que el corazón va muy rápido, ¿ya? Y va muy rápido a 180 latidos por minuto. Cuando eso sucede y aparece esa taquicardia supraventricular que es muy rápida, como les dije, a 200 latidos por minuto, sí es mejor tratarla y se quema con sonido. Es un procedimiento... Con ultrasonido. ¿Ah? Se quema con sonido. ¿Con sonido? Sí. Bueno, hay distintas formas de quemarlo, con sonido, también con frío, etcétera. Pero, y tiene una tasa de éxito bastante alta, así que es un procedimiento que no es muy complejo y tiene muy buenos resultados. Y para eso tiene que ir a ver un electrofisiólogo. Claro, pero si no necesariamente tiene la condición, tiene el cablecito, por así decirlo, y nunca ha tenido la taquicardia, puede ser que uno pueda no hacer la ablación de ese cablecito. Y esta pregunta también es importante para que aclaremos al tiro. La Karina Lagos dice, ¿a qué edad puedo llevar a mi hijo para que lo examine el doctor? Acá vamos a explicar que la medicina es muy distinta en lo pediátrico y en lo adulto. Sí. Para ver niños que hasta los 16 años son considerados pediátricos. Va variando según la especialidad igual. Hay unos que son adultos antes por porte. porte. 15, 16, ahí está en la duda. Ahí. Sí. Pero el que ve niños es pediatra. Primero estudia pediatría y después estudia cardiología. Sí. El que ve adultos estudia medicina interna, Carlos no tiene idea de niños. No. Nada. Las enfermedades cardíacas de los niños son distintas. Los parámetros son distintos, las dosis son distintas, todo es muy distinto. Entonces, de repente nos escriben que su hijo, no sé qué, no es de mala onda, pero si el niñito tiene 8 años, Carlos no lo puedo ver. Es más, no, o sea, la va a cagar. Todo lo que le va a decir no es, porque de niño no es otra especialidad, nada que ver. Para eso hay muy buenos pediatras, cardiólogos. Y los hospitales de niños en Chile, son muy gracias a Dios, son muy buenos. Muy buenos. No nos olvidemos que antes era la única opción que había. Sí, son muy buenos, así que un gran abrazo para todos los cardiólogos infantiles. Ya, la Karencita dice, doctor, ¿la hipertensión arterial es reversible? ¿Se considera crónica? Hay condiciones en las cuales puede revertirse, efectivamente. Si que una persona tiene ciertas condiciones que generan esa hipertensión, por ejemplo, si hay obesidad asociada, si la persona baja de peso, estamos hablando no de 1, 2 o 3 kilos, estamos hablando de 10, 20 kilos, la posibilidad de que deje de ser hipertensa es cercana al 80%. Eso es lo que hablamos en el capítulo de obesidad de la cirugía bariátrica. Sí, así que
Sí hay condiciones en las cuales esa hipertensión puede desaparecer. También está el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que los pacientes en la noche dejan de respirar y eso puede generar hipertensión fundamentalmente nocturna. Y si los pacientes también dejan de tener apnea, también pueden mejorar mucho sus parámetros de presión. Así que hay ciertas condiciones en las cuales uno puede revertir esta situación. Hay otras como la hipertensión secundaria, que es una hipertensión que se debe a alguna razón, tumores suprarrenales, problemas en las arterias renales, que si uno las soluciona también puede revertir la situación de eso. Pero en general el 95% de los casos de hipertensión se considera una condición crónica porque uno está tratando de evitar un daño a 10, 20 años más y por lo tanto es importante el concepto de que la presión se va a tener que tratar por muchos años. ¿Te acuerdas que antiguamente, cuando yo estudié, lo que más nos decían es que la hipertensión y la diabetes eran enfermedades crónicas que no se mejoraban nunca, que eso te la diagnosticaban y era para toda la vida? Y eso cambió con la... Ha ido cambiando, es increíble. Por ejemplo, el tema de la diabetes, yo me sorprendo hoy día y uno lo ve en los pacientes que hay medicamentos que son tan efectivos que cuando uno los pilla precozmente, la resistencia a la insulina, cambia los hábitos, uno logra revertir la situación y logra que los pacientes de estar a punto de ser diabéticos dejen de serlo y chutear el tema por bastante tiempo. Pero después si dejáis el medicamento... Puede volver, claro. Y si esto va muy de la mano de los hábitos de salud, así que como hemos hablado en otros capítulos, es muy importante que ustedes mantengan buenos hábitos de salud. Porque más hay algo, el hipertenso medicado no tiene por qué seguir teniendo la presión alta. Sigue siendo hipertenso, pero está compensado. Exactamente. O sea, la idea es esa. Ahora, siempre en la hipertensión, y lo hemos hablado en todos los capítulos, más que los medicamentos, hay que primero partir con las medidas no farmacológicas, que son bajar de peso, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. Muy, muy importante. Oye, La Paz Belén pregunta, que también es algo que preguntan harto, ¿dónde atiende Carlitos? Y si atiendes por telemedicina. No sé si se va a abrir esa opción en unos meses más, pero puede ser, ¿ah? Pero es que a nosotros no nos gusta mucho la telemedicina. No, porque la telemedicina es muy impersonal y la verdad es que, claro, uno puede solucionar ciertas cosas de recetas, ciertas cosas, pero es complejo. Ahora... Además que objetivamente uno tiene información del paciente desde que abre la puerta. Cómo entra, cómo se sube a la camilla, esa información súper valiosa que en telemedicina no hay como... o sea, es como que te llame un tercero para contarte la información de un paciente tú sin verlo. Sí, ustedes no se imaginan... o sea, el proceso de atender a un paciente es un proceso intelectual no menor, aunque se ría el magia aquí. No, es un proceso que cansa porque uno... analiza primero efectivamente todo lo que tú dices, Rosario, el ambiente. Uno ya cuando el paciente entra sabe si que el paciente se va a adherir al tratamiento o no se va a adherir al tratamiento. Uno ve si viene acompañado, claro, uno ve si cacha. Uno ve quién manda en la relación, si es calzoncillo o calzón, o sea... Si se van a preocupar de que él cumpla con las cosas. Exacto. Si cacha o no cacha. Si va a ser el régimen, si no va a ser el régimen, porque nosotros podemos darle una charla de media hora, pero hay pacientes que uno sabe que no, entonces esa vía mejor no tratarla, porque si la persona, por ejemplo, no va a dejar de fumar, uno se lo dice igualmente, pero uno sabe que va a jugar en una cancha. Uno cancha. los cacha, el que viene con olor a cigarro, antes de entrar al cardiólogo, tú decís, puta, ni una posibilidad de dejarlo, o sea, ni siquiera hizo el amago de no fumar, de pasar piola, claro, ¿cachai? Entonces, cosas así uno se da cuenta. Todo ese análisis que uno hace, o sea, no es una variable, son muchas variables que uno conjuga y dice, ya, perfecto, ¿cómo le genero a esta persona una estrategia personal que sea capaz de hacer?
y que no se frustre en el camino. Entonces, el acto médico es bien desafiante porque uno tiene, por un lado, mira qué bonito, no lo habíamos hablado otras veces, en las limitaciones del paciente, de lo que uno sabe que no va a hacer o va a hacer, las limitaciones del entorno, porque cuánto lo va a apoyar el entorno también en esa estrategia, las limitaciones o las posibilidades económicas que tiene. El compromiso que tiene con su salud. Claro, ¿no? Pero todo eso es personal, pero también hay un tema económico de por medio. Y después ya, ¿cuánto le va a poder aportar el sistema de salud para seguir esa estrategia? O sea, uno va analizando todos esos puntos y dice, bueno, a esta persona le podemos exigir ciertas cosas o estas otras cosas, claro, porque yo le puedo decir, oiga, lo que usted necesita es una ecografía, pero el paciente es del campo y esa persona no tiene los medios, a lo mejor llegó a esa consulta y no va a poder venir en 6 meses más porque no tiene acceso. Entonces hay que ver las realidades bien individuales y cada atención, cada estrategia que uno establece para un paciente tiene una complejidad muy, muy profunda. ¿Cachai? Que me escribió mi tío. Yo tengo familia en Constitución, en Talca y en Curicó. Y me escribió un tío de Constitución y me dice, oye, vi el podcast y, bueno, mi abuelo se murió de un infarto. Mi papá, que vive en Santiago, se hizo el Angiotac. Pero tu papá está Impeque, sí, pero se ha hecho Angiotac cada 5 años, tú lo controláis. Sí. Y este tío me dice, Rosario, me quiero hacer el Angiotac, pero ni en Constitución ni en Talca lo hacen. No, porque son, claro. Entonces me dice, voy a tener que programar una ida a Santiago. Claro. Para hacerlo porque nos vio. O sea, en regiones ni siquiera se lo deben ofrecer porque como no está disponible. No, y puede que esté disponible, pero de repente todavía es un examen, o sea, lo estamos haciendo hace 20 años. Pero... O sea, pero de partida, el profesional, porque no es que una máquina te entregue un resultado. No. El profesional que lo ve, imagínate que nosotros de las clínicas sabemos de 3 que uno dice ya, confío en el informe de él. Sí, lo que pasa es que para que la gente lo entienda, no es que los equipos sean el único factor, sino que, como tú dices, Rosario, es el profesional que lo está viendo y no es que en provincias, por ejemplo, los profesionales sean malos o no, sino que ellos tienen solo el Angiotac. La gente que se ha formado junto a nosotros, es decir, que llevamos 20 años trabajando juntos, ellos hacen el escáner y después ven el estudio que yo hago con el catéter por dentro y comparan su informe con mis resultados. Además que poblacionalmente el N, la cantidad de exámenes que se hacen acá más, con los que se hacen en regiones... Pero estos profesionales con los que trabajamos comparan lo que yo encuentro con lo que ellos encuentran. Entonces ellos van retroalimentándose permanentemente y van aprendiendo de su error. Entonces eso va ayudando mucho a que los informes sean cada vez más precisos. Sí, po. Así que, claro, todo eso uno lo tiene que analizar porque, claro, uno de repente se le ocurren cosas para pacientes que por diversas razones no pueden hacer la estrategia que uno planteó. Estoy buscando las preguntas. Espérate que se me durmió el teléfono y se me salió. Acá está. Ya. Llevo años tomando losartán. Dice Rafael Cerda Toro. Llevo años tomando losartán. ¿Cuándo es bueno cambiar por uno más moderno? No, mira, el losartán es un medicamento que es muy bueno, ¿ya? Fue de los primeros de su generación y no tiene por qué ser malo. El que el medicamento tenga muchos años no significa que sea malo. Tiene probablemente es el que en dosis equivalente es el más débil de los antihipertensivos que se han ido desarrollando. Y tiene la otra característica que puede ser considerada un problema o un inconveniente, que se tiene que tomar 2 veces al día porque su vida media no logra cubrir todo el día las 24 horas.
pero es un buen medicamento, es una alternativa. Hay gente que necesita, hay hipertensos que son hipertensos, pero tienen una hipertensión bien bajita, bien lábil. Y esos pacientes andan muy bien con los sartán porque no necesitan más, porque si uno les da un medicamento mucho más potente, les baja mucho la presión. Así que en realidad no es que haya una necesidad de cambiarlo, sino que hay que analizarlo con el médico y ver cuáles son las mejores opciones. Mira, la Clau Paz dice, hablen de los ACV transitorios. Mi papá ha tenido varios seguidos sin secuelas. Debe ser los TIA. Los días, sí. Lo que pasa es que, como hemos hablado en otras ocasiones, hay situaciones, por ejemplo, en que coágulos del corazón o de la aorta o de las carótidas o estructura o trombo se van al cerebro, tapan una pequeña arteria en el cerebro y después esa arteria se destapa. Y eso se llama una crisis isquémica transitoria. Dejan un trastorno neurológico que dura... Menos de 24 horas, según la definición. No, mucho menos. Es muy transitoria. Pueden ser segundos, minutos, y después la persona se recupera totalmente. O sea, por ejemplo, una persona que de repente siente que no puede encontrar las palabras o que tiene un estado de confusión y de repente a los 5 minutos se le pasó. Esas son crisis isquémicas transitorias. Y cuando eso sucede hay que buscar de dónde vino ese coagulito, esa estructura que tapó la arteria y que después se destapó. Así que son pequeños avisos que hay que estarlos monitorizando y que hay que estarlos viendo. Mira, Pau Villablanca dice, doctor, tengo que ir a control en la clínica y no tiene hora hasta el 17 de diciembre. Es verdad, es verdad. Bueno, ya pasó el 17 de diciembre, lo estamos haciendo. Sí, eso. Pero es que estamos sí. como a un mes de eso. El doctor atiende todos los días, todo el día. Sí, la Deja verdad muy pocos espacios para operar Sí. y los jueves los dedica a la corporación. Está en su máximo Sí. capacidad. Ahora, si hay alguna urgencia, puedes hablar con la secretaria y ahí vemos cómo lo arreglamos, pero en general ahora hay horas efectivamente hasta después del 17. Aparte de los beta bloqueadores, dice Nicky González, ¿qué otro medicamento hay para la disautonomía? ¿Aparte de qué? De los beta bloqueadores, dice. Es que no, sí tiene cierto grado de razón. Lo que pasa es que hay cierta disautonomía o hay pacientes disautonómicos que responden bastante bien porque la disautonomía, el reflejo parte con taquicardia, entonces... Se van, disculpa. Eso es la disautonomía de la Rosario, pero parte con taquicardia y ahí en algún grupo de pacientes se pueden usar estos beta bloqueadores. Ahora, los beta bloqueadores no son un medicamento específicamente para la disautonomía, sino que son para la hipertensión, para las taquicardias, para ese tipo de cosas. Hay otros medicamentos que son un poquito más específicos para la disautonomía, pero podría ser considerado como el primer peldaño de tratamiento. Oye, la Belén pregunta si es necesario tener algún problema de salud para ir al cardiólogo. No, yo creo que es lo que nos han preguntado en algunas ocasiones, que cuándo es bueno hacerse un chequeo ya desde el punto de vista cardiológico, y si es que no hay una patología específica, una molestia específica, uno diría que tal vez en los hombres entre los 35, 40, 45 y en las mujeres entre los 40 y 45 ya es bueno empezar a controlarse para ver si que no tienen hipertensión, que no tengan factores de riesgo cardiovascular, que son las cosas que uno tiene que tratar para los 20, 30, 40 años más. Mira, esto es lindo, esto es muy de enfermera. Gabriaba dice, ojalá hablen de las escaras y cuidados de enfermos postrados. Bueno, o sea... Úlceras por presión se llaman ahora. Sí, sí. Bueno, es un tema más de enfermería, así que te doy el pase.
Para nosotros es súper importante el cuidado. Cuando hemos hablado de que el doctor cura y la enfermera cuida, para nosotros es un pecado mortal que un paciente nos haga una úlcera por presión. Es una situación hoy día más evitable dentro de las circunstancias que uno puede manejar, pero hay muchos pacientes que están postrados, cuidados en la casa y que no hay el insumo necesario o que la situación no es tan fácil como para prevenir que un paciente tenga una úlcera por presión, no se escare como se decía antiguamente. Las escaras ¿se han fijado cuando uno cruza la pierna y después la descruza y se pone rojo? Ya, eso es como la primera fase de una úlcera por presión. Pero como uno tiene buena circulación, tiene el sistema vascular funcionando, cambia de posición paulatinamente y todo, eso no termina en una herida. Pero un paciente que está muy flaco, o sea, que el hueso topa con la cama o con la silla o donde sea, que no está muy bien nutrido, que su piel ya está más deteriorada, que le falta hidratación y además, estar postrado. Hay muchos como factores de riesgo y además vascularmente tenga problemas, diabetes, que no se pueda cambiar de posición. Lo más importante para evitar una úlcera por presión, primero es el cambio de posición. Sí. Ahora, no crean que es una cosa tan difícil que suceda. O sea, es muy fácil que suceda. Nos llegan pacientes de pabellón. Es que eso es lo que yo iba a decir. Los pacientes que están en pabellón y están 6 horas, por ejemplo, y no le ponen nada en los talones, sí. Después llegan con los talones rojos y 6 horas después están medio... Eso es una herida. Están medio violáceos y después se pueden poner negros. O sea, solo por haber estado apoyados sin movimiento. Sí. Así que no es tan difícil que suceda. Pero las escaras son por el roce. No, la úlcera es por estar... Cuando tú estás así, tú le estás quitando oxígeno a esa parte del cuerpo. Porque tú estás apretando... Imagínate, yo estoy acostada y soy muy, muy flaca, entonces está el coxis con la piel. ¿Te das vuelta en la cama, no? ¿En la noche? No, si yo tengo un recuerdo... Ya, pero no empecemos con cosas personales. No, déjalo que este tema... No cuento ni una. ¿Te das cuenta ya? Carlito, este tema es de enfermería. No, yo tengo un recuerdo con la escara, más o menos fome, con mi abuela. Mi abuela, de hecho, le tenían un colchón anti-escara. Sí. Ahora voy a hablar de todo eso. Y claro, pues mi abuela al final de sus días ella estaba súper flaca, flaquísima, y postrada en la cama, y era terrible el tema de las escaras, pues. Se le hacían heridas por todo el cuerpo. Exacto. Y como estaba atrofiada, tenía la pierna así como la tengo yo ahora, como la tenés tú, de manera permanente, pues, ¿cachai? No podía poner la pierna derecha. Entonces después... Sí. Sí, pues se ponen rígidos. Sí. Claro. Bueno, ese es las úlceras por presión es algo mucho de cuidado de enfermería. Las TENSA, nosotras, cuando los pacientes están hospitalizados, nos ayudan mucho en eso. Uno les programa cambios de posición. No sé, pues si tú veis que tiene demasiado riesgo, le ponéis cambio de posición cada 2 horas, le ponéis colchón antiescaras, le ponéis linovera, que son unos aceites que se le ponen en las zonas de alta presión. Existen hoy día. Hoy día hay muchas cosas en el mercado. Y los consultorios para los pacientes postrados entregan también colchón antiescara, hay linovera, te enseñan también los cambios de posición y hay unos apósitos especiales que son como acolchados, que se ponen, gel, claro. Sí, que se ponen en los talones, que se ponen en el coxis. Hay como unas almohaditas de gel. Sí, hay unas almohaditas de gel. Hoy día, es muy difícil una curación en una úlcera por presión, porque para que una herida sane tiene que tener la irrigación suficiente, tiene que haber nutrición suficiente para que ayude, hidratación suficiente para que ayude a eso. Entonces, para prevenir la úlcera por presión, si tienes un paciente postrado en la casa, tu abuelita, tu mamá, harta crema, mantener la piel muy hidratada y cambio de posición. Si no se cambia de posición sola, pero hay que recordarle cada 2, 3 horas, mamá, abuelita, para allá ahora.
ya, ahora para allá. Incluso hay unos relojitos que los regalan y uno los pone en la cama o lo puedes hacer en que de espalda, después lateral derecho, lateral izquierdo, de guata, después lateral derecho, no, después lateral izquierdo. La idea es que los puntos de apoyo vayan cambiando permanentemente y el colchón antiescara, Por eso la te gracia... preguntaba si te das vuelta en la cama, pero Sí, me po, el contestaste. colchón antiescara, la gracia No, que yo me tiene... muevo caleta. Además, Me muevo toda la noche. Además, también, el yo también. JP está la piel, tiene capitas de grasa, tiene músculo. No, Entonces, tiene protección. tenéis protección natural. Pero habitualmente las abuelitas que están postradas, que están ya que no pueden comer mucho, que están muy flacas, no tienen mucho... Son puntos bien específicos a los talones, por ejemplo. El Pero sacro es súper difícil de curar porque además el pañal, o sea, eso es muy fácil. Pero eso es un tema como exclusivamente por la contextura. No, es por falta de posición, No. es por falta de hidratación, Porque, por ejemplo, principalmente es por falta de cambio de posición. eso, porque, por ejemplo... Tú puedes tener una persona abuelita más- impeque, pero también tiene que ver con el como la edad que tienen ya y todo sí, eso. po, lo que pasa es que la piel se va deteriorando. Eso iba. Mira, cuando uno va envejeciendo, hay visto que cuando uno es jovencita es cachetoncita, cuando uno va envejeciendo se va yendo la grasa de ciertas partes del cuerpo. Entonces, claro, pues uno se le va chupando más la cara, todo se le va como chupando más. Entonces hay partes del cuerpo, uno va perdiendo mucha masa muscular, o sea, para una abuelita una semana en cama es chuparse entero, o sea, pierde mucha masa muscular y eso la pone también en desmedro de todo lo que tenga que ver con su piel. Una úlcera por presión es una herida por falta de irrigación en un lugar en que está en contacto permanente con una superficie, en que en esa superficie, si tú estás aplastando todo el rato, no le va a llegar sangre y se va a hacer una herida. Entonces, para eso, cambios de posición lo más cercanas posible, cada 2 horas, cada 3 horas, ojalá. Si ya tiene mucho riesgo, que ya está muy flaquita, que está poco hidratada y que no se puede cambiar de posición sola, colchón antiescaras que no reemplaza el cambio de posición, hidratar mucho la piel y estar observando siempre, porque una herida chiquitita se puede revertir mucho más fácil que ya cuando está Y a veces con una escara muy a grande. veces la escara uno no se da cuenta porque la herida es chiquitita, pero ya la zona comprometida profundamente es mucho más amplia. Sí, y es una lata porque se infectan, se deterioran, o sea, la calidad de vida de alguien escarado. Bueno, la escara para los que nos están viendo, la escara, por ejemplo, en un paciente hospitalizado es un... Es un pecado mortal. Claro, y se toma como índice de calidad, Sí. porque en el fondo el personal de salud está entrenado para tratar de evitar al máximo posible. O sea, es No tan siempre- grave como que se nos pierda una guagua. Claro, no, Para una enfermera, Sí. para una enfermera para una enfermera que se te pierda una guagua y que se te escare un paciente es igual de grave. no siempre se puede evitar, pero Siempre se puede evitar. sí, pero hay pacientes que son realmente difíciles. Bueno, cambio de posición cada 1 hora Sí, entonces, pero pero- eso tú no puedes entregar a un paciente Sí, pero no en seamos- algo evitable peor de lo Sí, que pero no seamos tan categóricos porque pasa. Sí pasa, porque De repente se sale de nuestras manos, sí. claro, o sea, de repente, qué sé yo, el personal tuvo que ir a atender un paciente y dejó a ese paciente 2 horas ahí en una posición y bueno, pero es un índice de calidad importante. es un índice de calidad importante, sí. Es como un accidente en una mina, ¿cachai? Y condiciones como la diabetes Sí, po, obvio. lo Pues empeoran, ¿no? sí, Eso po, favorece, sí. porque la diabetes empeora la circulación y aumenta el riesgo de infección. Sí. No, sí es súper complicado. Es un temazo para nosotras las enfermeras, porque además todo eso tiene que ver con nosotras. Todo, porque la curación tiene que ver con nosotras, el programar los cuidados para que no haya una úlcera por presión tiene que ver con nosotras. O sea, para nosotros es muy frustrante que un paciente a cargo de uno haga una úlcera por presión o de repente te llega de pabellón. Por eso yo he escuchado mucha gente que se queja
que dice, oye, me operaron, soy joven, estoy bien, y me dan vuelta y me miran el poto, y yo creo que la enfermera es fresca, porque tú, anestesiado, acostado ahí, 8 horas, 10 horas, podía hacer una úlcera por presión, y eso es pecado para nosotras. Entonces, nosotros tenemos que verificar que como nos llegó, se vaya igual o mejor. Así es. Entonces, también nos pasa de repente que no lo examinaron bien y llegó la abuelita con la úlcera por presión y uno no se fijó y después se va de alta y ahí se dieron cuenta. Y eso es como que, si no está registrado, es como que se hubiera hecho ahí Una y eso es un negligencia. problema. O sea, no sé si decirle negligencia, pero es una falta de cuidado, es algo que se puede haber evitado. Que no es lo esperable, po. No es lo esperable. Y es evitable. Hoy día la tecnología ha avanzado mucho como para que eso no pase dentro de una institución de salud, po. Porque la casa, claro, no tienen por qué tener la expertise y el conocimiento, aunque igual hay un programa de postrado y eso a los cuidadores se lo enseñan mucho y facilitan colchones antiescara y todo. Hay gente que increíblemente que cuida JP a sus pacientes y que A pasan sus años familiares, y no tienen escara. nada. Uno ve abuelitas Porque- postradas impecables, Sí, cuidadas en la casa. sí, cuidada en la casa que Postrá. las hijas o La hija, el cuidador, la nieta. sí, la cuidan y nunca han hecho una escara. O sea, efectivamente hay Es que es mucho de cuidado. sí, y de mucho de tener el concepto de que puede suceder. Entonces, Sí, lo más importante es eso, es saber que eso puede pasar y cuando pasa hay que arreglarlo lo antes posible. sí. ¿Tú fuiste cuidador alguna vez? Sí, pues yo tuve mi abuelo viviendo en mi casa con cáncer. Yo creo, yo nunca hablo mucho de esto porque es una historia bien triste familiarmente. Pero los papás de mi mamá se separaron cuando mi mamá era chica y nosotros teníamos contacto muy limitado con mi abuelo porque mi abuelo era de una personalidad muy especial y se fue a vivir muy lejos. Él era muy, no sé, ermitaño. Pero es la vida que él decidió y todos la respetábamos y cuando él quería vernos y hablar con nosotros, él se comunicaba con nosotros y nosotros lo respetábamos así. Yo lo quise muchísimo y en una de las visitas a su casa, porque él pasaba con nosotros la Navidad y era la vez al año que lo veíamos, y le vi, yo ya estaba estudiando enfermería y le vi algo en la oreja, un tumor. Él ya le habían sacado un triangulito de la oreja por cáncer de piel, pero no era melanoma, era un carcinoma, que son tumores que no es. No, son malignos. Son malignos, pero no terminan como termina el melanoma. Que el melanoma es así ya que A veces es mortal. es súper mortal. Entonces yo le vi, bueno, la situación terminó en que, bueno, él tenía un tema con ir al doctor y todo. Le pedíamos hora al dermatólogo y todo, y él, así como era él, nosotros lo respetamos, no más nada que hacer. Y tuvo otra situación de salud muy compleja en que hubo que amputarle la pierna. Y en esa amputada de pierna, que fue súper traumático todo porque se hizo era diabético, se hizo una herida, no quiso contar y de eso terminó en una amputación. Aprovecharon de verle el resto de los temas. Y el tumor de la oreja era tan grande que le amputaron la oreja completa y para cerrarle esa herida hubo que hacerle un colgajo. Entonces tenía un triángulo así, perdió una oreja completa y tenía un triángulo así. Entonces había que hacerle curaciones avanzadas. Claro, cuando lo operaron, tiene esta nieta enfermera, se fue a vivir a la casa de mis papás. Yo ya no vivía donde mis papás, pero iba todos los días a curarlo. Y lo curé como un año completo hasta que le cerré la oreja y le cuidé su muñón de la pierna, po. Y es una situación súper vulnerable en que mi abuelo, imagínate, no tenía mucho contacto con nosotros y yo lo tenía que ver en su vulnerabilidad máxima. Una tremenda responsabilidad siendo familiar además. Sí, además mi abuelo era medio ermitaño y era empresario, entonces él
para él era súper difícil que nosotros lo veamos así, como él no dejaba que mucha gente, sí, él no dejaba que mucha gente lo viera, y yo muy orgullosa lo curé, mi mamá lo cuidó muy bien, ella lo cambiaba de posición, y nunca se nos descaró ni nada, no hizo ninguna úlcera por presión, pero tuvo heridas muy difíciles de curar. Y eso sí, yo le he contado que cuidé a otro paciente con cáncer. Bueno, mi abuelo falleció y esa historia también es trágica, pero bueno, porque no nos avisaron y nos dimos cuenta 6 meses después. Sí, tuvimos que hacerle un funeral póstumo porque mi mamá tiene desavenencias con sus hermanas. Sí, Los familiares no lo avisaron. Sí, sí. Bueno, cosas que pasan en la familia. Cosas que pasan en la familia, pero fue súper triste. Igual le hicimos un funeral póstumo y todo, pero sabéis que todos, mi mamá también, que lo cuidó, quedamos todos súper tranquilos porque lo cuidamos con tanto cariño también. Y eso pero es desgastante, agotador. Mi mamá, como sus papás se separaron y ella no tuvo contacto con él tanto, como que conoció a su papá durante esta enfermedad y ella entregó mucho en este cuidado. O sea, mi mamá se sentía así como, el síndrome del cuidador es bien fuerte. Bueno, mi mamá se sentía como esclava. O sea, al final tuvimos que ponerlo bueno, tú también cuidaron a tu abuela. Mi abuela, mi tía. A tu abuela y a tu tía. En ese proceso del cuidado es muy difícil para todo el entorno, ¿ah? El cuidador también se enferma. Sí. Hay un síndrome del cuidador en que uno se siente responsable, uno se siente... Puede ser que cuando termine el ciclo, cuando ya la persona fallece, esa persona sintió que había hecho lo correcto, pero en el proceso que estuvo, es un proceso muy difícil, y para toda la gente que le toca y que le está tocando, un abrazo, porque es una demostración de cariño. Es una demostración de amor muy profunda. Sí. Además que el enfermo pasa por distintas etapas y no siempre es bueno con el cuidador. No, a veces son agresivos. Son agresivos, de repente los tratan muy mal. Y pueden ser, claro, y puede estar en una situación muy desvalida, la frustración traspasarla y ser muy crueles con el cuidador, efectivamente, o con la cuidadora. A veces son como niños, a veces son un poco tiranos, a veces son un poco... Y uno lo ve con los ojos que está enfermo y que está desvalido, pero es súper doloroso para uno ver a un familiar o que está entregando tanto por alguien que te trata así, pero no es... O sea, son las circunstancias. Hay gente, pero por eso también se enferma el cuidador. Existe el burnout, está descrito. Ahora, es increíble también, hay casos que uno lo ve con tanto amor que es una cuestión, uno dice, ¿cómo lo tolera, cómo lo logra? ¿Cómo los cuidadores se mantienen en esa posición? Son compasivos con el paciente, le entregan amor. A todos los que están en esa situación, un gran saludo y mucha energía para ellos también. Sí, porque hay que ser muy valiente. Mira, yo cada vez respondo menos comentarios de hate, pero los que siempre respondo son los que me dicen, ay, al abuelo le va a cambiar los pañales y no sé qué. Y me lo dicen por Carlito, y yo orgullosa les digo que cuidé tantas personas que no tenían nada que ver conmigo, que cuidar al que quiero con todo mi corazón lo voy a hacer con tanto placer, y feliz le cambio los pañales y feliz entrego todos mis 24 horas a cuidarlo a él, porque en verdad que es un acto de amor tan grande y es algo tan lindo, así que ni siquiera me ofende cuando me dicen, ay, después le voy a cambiar los pañales. Con orgullo y con mucho amor le voy a cambiar los pañales a mi marido, y ojalá... y si a mí me toca también, o sea, nosotros conocemos matrimonios que la señora le ha dado un accidente vascular, o que el marido ha estado postrado mucho tiempo, Sí, también eso todos podemos transformarnos en cuidadores. Hay maridos que... Hay de todo. Hay maridos que no logran enfrentar la situación, la crisis de la esposa. Y lo derivan a una cuidadora, y hay gente
que lo hace ellos. Hay hombres que lo hacen ellos y que hacen todo ellos. Que los dos son válidos, o sea, Sí, si uno no se siente capaz y no, quiere derivarlo. las dos son alternativas, pero no crean que solo les pasa que las cuidadoras son mujeres, también hay hombres cuidadores, y cuando el hombre lo toma como un trabajo, como un desafío, lo hacen muy bien. No, y las mamás que tienen hijos enfermos, las mamás de la Teletón, yo me saco el sombrero por las mamás que cuidan niños discapacitados, niños postrados. Es una... yo de verdad, y lo hacen con tanto amor y con tanta entrega, y de repente mamás que no tienen los recursos necesarios ni siquiera y dan todo por su hijo. Bueno, tú tuviste un hijo que tuvieron que cuidar un año, una Sí. guagüita. Sí, teníamos que, como Andresito tenía hidrocefalia, había que estar haciendo esto porque si no se le podía, nunca se le escaró digamos, el cuero cabelludo, pero había que estarlo cambiando de posición permanentemente porque él ya no podía mover la cabecita. Y ese apoyo, que es lo que hablábamos, podía dañar la piel del cuero cabelludo. ¿Viste? No, si el tema de los cuidadores... Sí. de hecho, podría dar para un capítulo aparte. Vamos a hacer un capítulo, podemos- vamos a hacer un capítulo entero de cuidadores. Anótatelo, magia. Sí, podríamos traer algún... Podríamos traer alguna cuidadora. Sí, sí. Porque sí, es muy difícil y uno necesita mucho apoyo, uno se siente súper sola. Además que 24 horas, o sea, Sí. el cuidado es permanente, no es que... Bueno, y mi mamá no lo hizo sola, mi mamá llegó a un punto que no aguantó más, mi mamá colapsó y siguió su hermana, después lo tuvieron que institucionalizar en un hogar, y finalmente falleció, pero además que la culpa de no querer institucionalizar porque de sentir eso que no, yo me tengo que hacer cargo, me dio la vida, yo tengo que... o sea, si a mí me preguntan si, aunque tuviera los medios, yo prefiero cuidarte yo. Pero no, nadie. O sea, el día de mañana cualquiera puede tener un accidente y tener que hacerse cargo. El hijo de la Malucha Pinto. Yo creo que es algo completamente admirable. Sí. Y algo que me imagino que solo la gente que lo ha hecho puede sentir saber lo que se siente. Mi mamá, yo la vi pasarlo muy mal, pésimo, sufrir mucho y después lo volvió a hacer, ¿cachai? Sí. Después se fue mi abuela y con mi tía lo volvió a hacer y quizá fue incluso peor, ¿cachai? Y ella ahí está... Y fue algo realmente admirable. O sea, yo ahí viviendo en esa situación con ella, puedo decir que algo un poco como una multiemoción que da, porque si bien es admirable, también te da un poco de impotencia, no poder hacer mucho, ¿cachai? Yo creo que probablemente la mayor, lo mayor que te da es impotencia, porque es como que no podía hacer más de lo que ya está, ¿cachai? O sea, la cuidadora está haciendo su trabajo. Yo, hablando como cuidadora, está haciendo su trabajo de la mejor manera, pero tampoco hay mucho avance porque es como lo que está pasando, ¿cachai? Claro. Es cuidar nomás. No se puede hacer, claro, no es cuidar, no es mejorar, es cuidar, ¿cachai? Tú sabés que no va a avanzar la cosa. Estar, Claro, acompañar, ahora- que no decaiga más de lo que está, que en el fondo es darle dignidad a su situación. Sí, y Yo siempre lo vi así, como darle dignidad a su situación, que esté, yo me acuerdo cortándole a mi abuelo con lería, a mi abuelo le gustaba estar con el pelo cortito y yo con la máquina le cortaba el pelo, se lo lavaba así porque juntaba como la grasita del pelo y no se le podía lavar el pelo porque tenía esta tremenda herida y que la tuvo mucho tiempo y yo me acuerdo el placer que le daba a él que uno se esté preocupando y que uno le lave el pelo y se preocupe de su herida. O sea, yo de verdad que cuando él falleció, yo sentía que no podría haber hecho más. O sea... Y además que este tránsito o el camino del cuidador o la cuidadora es muy solitario porque
una vez que la persona aprende a cuidar al otro, tampoco lo puede dejar. Porque, Uno siente que nadie lo va a hacer como uno. exactamente. Sí. Sí, se vuelve, y ahí viene esa como esclavitud que ustedes hablaban, en el sentido de que no es una esclavitud real, pero sí en la práctica, porque la persona siente que nadie lo va a cuidar. O sea, uno puede tener ayuda, pero, y es lo que yo, por eso yo digo, yo prefiero cuidarte yo porque nadie lo va a hacer con el amor Sí. que lo voy a hacer yo. Exacto. No, Yo puedo tener a alguien que tal vez por tener un poco más de recursos, puedo tener a alguien que tal vez me ayude a movilizarte, cosas así, o me ayude en ciertas cosas, pero al final uno es el que también se quiere entregar haciéndolo. Y el tema empeora emocionalmente cuando hay familiares que no están ni ahí también, po, ¿cachai? Onda, Sí. sentir que aparte del peso que tení, se está llevando el peso, el abandono y eso causa más Claro, dolor. ahora- Además que genera problemas porque emocionalmente todos empiezan como a competir. Los que quieren cuidar empiezan a competir como por quién cuida mejor, quién quiere más, y los que no... No, sí, es po. una dinámica bien compleja porque en el fondo hay una parte, que es lo que yo les conté un poco, que nos pasó con Andresito, que hay una parte de la familia que no es capaz de enfrentar el tema. Y al no ser capaz de enfrentar la situación, tratan de rechazarla y uno siente que no están colaborando. Y a lo mejor uno en ese momento no entiende que es una incapacidad de enfrentar la situación también. Entonces tú dices, ¿pero por qué no ayudan? Bueno, porque tampoco se sienten capaces. Entonces, también juzgar eso también es difícil. ¿Ya? Porque es difícil que en una familia, por ejemplo, haya un hijo que diga, no, a mí no me importa, no me interesa. Eso no es tan así. Es su incapacidad de enfrentar la situación. Es que él se siente inútil. Y también eso se da. Así que, Además que hay gente que se le hace muy difícil ver a alguien en esas condiciones. por eso. Sí. O sea, yo tengo un tío hoy día que está súper deteriorado y mis papás lo van a ver y a mí como que no soy culo. Pero- Y siendo enfermera y todo, como que con todo el cariño Claro, que le es tengo... distinto que a ti te dijeran, ya, tienes que cuidarlo, tú lo harías. Pero ese primer enfrentamiento... Pero es un tío igual. Sí, pero muy cerca, o sea, yo lo quiero mucho. Creo que hay lazos que es obligatorio estar. No sé si cuidar, pero estar, ¿cachai? Estar presente. Es una posición personal. Sí, pues Sí, no, po. sí es verdad. Sí, no, sí es verdad. Claro, es que lo que pasa es que, bueno, en todas las familias se dan estas dinámicas, entonces hay que ver, hay que analizar todo, o sea, el rol que juega cada uno de los actores en... No, todas tienen un... Porque cachai que uno dice ya, ¿qué haría yo en su lugar? Entonces de repente, porque pasa, o sea, yo como Hay- enfermera hay- he visto todo tipo todo, de me dinámica imagino, familiar. Hay una que... Entonces hay gente que dice, ¿y para qué vino? Como a puro sapear, como a puro cagüinear, ¿cómo está? Hay dinámicas distintas. Hay una que quiere dar solo dinero, o sea, la parte del soporte que es, Mi mamá, por es ejemplo, necesario. ¿Ah? tú Que- le contáis cualquier problema y te dice, yo estoy rezando por usted, para mi mamá eso es demasiado. Claro. O sea, yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, me estoy cambiando de casa. Yo sé, he rezado toda la mañana para que todo salga bien. Claro. Ese es ella encuentra que ella forma. encuentra que estorba yendo, encuentra que y mi mamá es así, tú le decís cualquier cosa y mi mamá, listo, ya prendí una velita, estoy rezando, para ella eso es, pero así ya lo máximo que es con su Claro. conexión tan profunda con el pulento, eso es, pero así ya no te puede dar más. Por Eso eso- es más que depositarte. Claro, por eso que hay roles, o sea, algunos se dan, les es más fácil y uno lo ve así como diciendo, pucha, pero es que dio la plata, pero es que no es una incapacidad hacer lo otro. Y hay gente que no, que tiene puede estar ahí del momento práctico, moviendo, haciendo toda la parte física. Hay gente que le da rabia la situación. Claro. Uno ve de todo, hay gente que le da pena y que no es capaz de verlo porque no puede de la pena, hay gente Que no quiere saber del tema. sí, que no- hay gente que lo niega hasta el final, que lo evade hasta el final, hay de todo, por eso que en estas cosas es muy difícil, no hay que juzgar,
Porque No. hasta que te toca, uno en verdad no sabe cómo, o ¿Cómo sea, va a reaccionar? yo no sé cómo van a reaccionar los hijos de Carlos si es que a Carlos le pasa algo. Y yo siempre le digo, yo no voy a juzgar a nadie, el que quiere venir viene, el que no, no. Yo lo voy a cuidar porque yo en el minuto que decidí casarme con él, decidí estar con él hasta el último día de su vida y él también conmigo y ya. Pero uno no sabe, o sea, qué sé yo si alguno de los hijos, su hermana o no sé, no va a soportar verlo así, prefiere quedarse con el recuerdo del Que Carlos que él también- conoció. También es legítimo. El enfermo que de repente quiere que nadie lo vea. El enfermo quiere, pero eso de quedarse con el recuerdo bonito de cómo lo vio. Pero es que todo es respetable. O sea, Sí, respetable, pero egoísta, encuentro yo. pero es que uno ve uno ha visto tantas cosas. Un poquito egoísta. Sí, Sí, puede o ser. sea, puede ser, pero tú lo puedes ver así en el momento y en la perspectiva del Claro. tiempo. Eso puede ir cambiando, o sea, Sí, obvio. Obvio. Son situaciones tan fuertes en la vida que tú ni siquiera te imagináis cómo vaya a reaccionar. o sea, cuando uno como familiar o como deja de hacer algo, no es fácil. No, po, No es No, fácil. es más porque- difícil a veces que hacer. Sí, porque cuando tú haces, tú llenas el corazón y dices ya di todo, pero cuando no haces, te quedas con eso para siempre y eso no tiene vuelta. Sí. Sí, Que en la mente. sí. Creo que es un tema que da para mucho. Podríamos Sí. podríamos quedarnos hablando mucho rato, pero ¿Qué? hay que ir cerrando. ¿Por qué tan luego, guatón? Acá hay muchas preguntas. 55 minutos. Sí, Ah. Estamos ya. sí, yo creo. Oye, un hit responder preguntas no Sonó fue el en timbre. volada. Sí, pero hay preguntas para rato, para todo el verano. Sí, es que Inclusive podría ir guardando las mejores. las estoy guardando, te las voy a mandar. Para todo el veranito. Para todo el veranito. Sí, las voy a Vamos a guardar. seguir trabajando todo el verano. Sí, ¿O no? pues, Sí, pues, todo el verano. nosotros nos vamos a ir de vacaciones, pero les vamos a dejar todo grabado. Sí, Para ya. que se vayan de vacaciones ¿Dónde se van? al Maigo igual que siempre. ¿Cuándo? A fines de enero, el Sí. 22, ¿no? No sé, ¿Cuándo? me Ya lo no va- voy a decir nada porque yo no he pedido permiso en la radio Yo todavía. tampoco, así que Ya. Una sí. Sí, Una- Carlito se va con su anticoagulante. Anticoagulante. unas guatón. palabritas de fin de año para el público. Ay, sí, Sí. quieran mucho, quiéranse mucho, cuiden su corazón, cuiden su cuerpo, respétense a ustedes y respeten al resto también. En esta fecha es súper duro, es donde más llega gente a la urgencia, Sí. por gente irresponsable que se le pasa la mano con el copete. Si estamos pasando todo lo que es Navidad, que es una fecha bien, bien espiritual, pero con todo lo que eso significa, que es una fecha compleja, que todos andamos corriendo, llegamos al año nuevo y el próximo año tenemos tantos desafíos en la corporación. Sí, Este año yo creo que vamos a llegar yo creo que cerca de 500 atenciones en el año, que claro, pueden parecer pocas, vamos a llevar casi 13.500 pacientes atendidos, pero para nosotros es un tremendo esfuerzo, así que les pedimos que nos sigan apoyando. Este año vamos a tratar de desarrollar muchas más actividades, de ir haciendo una comunidad de nuestros socios y que sepan todo lo que estamos haciendo hoy día. Les cuento, atendimos un paciente de Curicó y pudimos abrirle una arteria que está tapada hace muchos años, así que el corazón hoy día lo tengo un poquito más feliz por ese paciente. Qué bueno. es muy tierno, Carlito. Que sea un año exitoso para la corporación. Sí, para todos Sí. ustedes también, muchachos, así que Eso va a ser un gran año. sí, Ya pasamos mucha adversidad, así que ahora nos toca un año bueno. sí. Pasamos ya, Todo. sí. Sí, pasamos lo Sí. peor. Agosto. Así que Todo. eso, suscríbase, comparta. Si quieren hablar de algún tema en especial, mándelo. Yo voy a seguir abriendo cajitas de preguntas porque la idea es que esto sea un cariño al corazón para todos. Y en algún momento haremos un live. Sí. Y vamos a ir teniendo... Capaz para marzo, es que para vacaciones está complejo. Sí. Porque nos Y va. acuérdense que vamos a ir teniendo invitados también. Pero este es un podcast ideal
escucharlo en el viaje con audífonos. Para conversar en familia, sabéis que Conversar todos en estos temas, familia. hemos hablado de la muerte, hemos hablado de cuidar a un familiar enfermo. Estos son temas que se deberían empezar a hablar dentro de la familia y no ser tabú, porque uno tiene que también, o sea, mi papá nos decía, si a mí me da un accidente vascular, a mí yo quiero que hagan esto, yo quiero que me lleven aquí, yo quiero, así como uno conversa si es donante, si no es donante, nosotros deberíamos hablar entre nosotros y entre la familia qué queréis que hagan con tu cuerpo si es que te mueres, si quieres que te entierren, si quieres que te cremen, cómo quieres que sea tu funeral, qué canción me gustaría que me canten, qué ropa me gustaría que me pongan, cómo quiero que me recuerden. Y son temas para conversar. Yo encuentro, no sé, nosotros... No para evadirlo, para conversarlo. Sí, porque además... Igual siento que la sociedad cada vez se ha abierto más a hablar más de la muerte. Antes igual era como un tema tabú igual. Es que hay personas como la Paula Asler que nos han mostrado el lado lindo también. Claro, con un podcast muy bien hecho. Sí, hay el podcast de la Paula Asler que se los recomiendo. ¿Cómo se llama, Guatón? Conversaciones que abrazan. Conversaciones que abrazan, que ella perdió a su hija en un accidente en Perú. ¿Sus dos hijas? Se ahogaron, sí, las dos hijas juntas se ahogaron. Y ella es alguien que ha procesado mucho el tema de la muerte, lo habla con mucha naturalidad, hasta con alegría. Y ella ha hecho que todos hablemos un poco de la muerte, a nosotros nos gusta hablar del bien morir, de querer hasta el final, y de dar los cuidados hasta el final, que es lo que nosotros sabemos hacer también, pues, que si lo podemos salvar en las manos de Carlito, mejor, y si no, hay que cuidarlo lo mejor posible hasta el final con toda la dignidad que se merece. Nos estamos encomendando siempre al Pulento ahí, así que todo el equipo que trabaja conmigo ya lo sabe. Eso. Así que eso. Eso. Feliz Ya, Navidad, próspero año nuevo. Feliz Navidad, próspero año nuevo, disfruten ustedes también, no queremos incidentes, con responsabilidad. ¿Cómo estuvo el paseo? Bueno. Le hicimos paseo. Bueno, buenos piqueros del magia. Dejaron vacía la piscina así. Sí. Se tiraban cantidad de bombitas. Se comieron todo el asado. Van a ir a sacar todas las piedras del tote. Sí, el tote me había dejado con piedras en la piscina. Gracias por sacarme las piedras de la piscina, Guatón. Eso. Ya, pues muchas gracias. Este fue otro capítulo de Cercano del podcast de Corporación Ser. ¡Bravo!